Bienvenidas a Cenac. Hoy les traigo el resumen de Outlander, Blood of My Blood, temporada 1, episodio 9. Poneme la intro. Arrancamos en Castle Leathers. Simon se está preparando para partir a Sabreimer, donde el Conde de Mar organiza un Tinchel, que básicamente es una gran cacería donde participan todos los clanes importantes. Sí, gente, esto incluye a los Grant y a los Mackenzie, o sea que Ellen y Henry van a estar ahí. Que Brian, venís conmigo. Julia, quédate cuidando el castillo. Que los demás Lears llevan a sus esposas. Que ¿y no querés que todos conozcan al futuro rey de Escocia? Que bueno, Julia y el bebé vienen también. Esta es la situación perfecta. Corte A, el carruaje Grant yendo al Tinchal, cuando los intercepta un jinete. ¿Quién sos? Es el tío de Malcolm, que volvió de Londres a los piques cuando se enteró de la muerte de Laird, que vine a cuidar el legado de Isaac, o sea, a vos. Al toque el tío Grant lo reta a Book porque no protegió bien el carruaje, y lo mira a Henry con sospecha por ser inglés. Que papá lo eligió, es muy leal. Que eso lo veremos, Master Grant. Que soy tu lord, dirigite bien a mí. Que ups. Que te llevamos al Tinchal, tío. Que yo los alcanzo. Primero voy a conocer a tu prometida. En Castle Leoch, los hermanos Mackenzie se están peleando. Gollum quiere que Dougal se porte bien durante el Tinchal. A Dougal le chupa todo un huevo y Ellen sigue enojada por lo del test de virginidad. Justo ahí entra el tío Grant. Que déjenme a solas con mi futura sobrina, que nadie nos moleste. Bueno, hará. El tío Grant echó a Gollum y Dougal como si fueran nenes de 5 años y los dos se fueron sin chistar. Eso es miedo. Que mi sobrino me contó de tu belleza e inteligencia, pero también escuché sobre otras virtudes que tal vez ya no tengas. Chan. Ellen se mantiene tranquila y le dice que todo fue un rumor de un hombre que odia a los Mackenzie, que ya probé mi pureza frente a todos, que me interesa más que pruebes tu lealtad. Si le servís bien a Malcolm no vas a tener problemas conmigo, pero si lo traicionás te arranco el corazón. Bajemos un cambio, papi. El tío Grant se va y Ellen le cuenta todo a la señora Fitz, que ese tipo está loco, tomate su advertencia en serio y ni se te ocurra mirar a otro hombre que no sea Malcolm durante el Tinchal. ¿Te quedó claro? Nos vamos al castillo Bremer, donde se está armando flor de joda. Hay carpas de todos los clanes, música, comida. Malcolm y Ellen caminan y charlan sobre las muertes de sus respectivos padres. Y si no supiera que el nacimiento de Jamie Fraser depende de que Ellen elija a Brian, creo que bancaría esta pareja. Me cae bien Malcolm y tiene mucho en común con Ellen. Que la vida es corta y ahora que soy Laird, te quiero a mi lado como a mi esposa. No pierde el tiempo. Dougal, Gollum y Ned caminan detrás de ellos, mientras observan a un grupo de hombres a un costado. Son Gallowlands, mercenarios de élite. ¿Que quién los habrá contratado? A Dougal no le podría importar menos, solo tiene ojos para las mujeres. Del otro lado de la carpa acaban de llegar los Fraser. Brian ve a Ellen con Malcolm y Murtagh se acerca a molestarlo. Que duele ver a la mujer que amás con alguien más, ¿no? Ya está, ya pasó. Deja de ser tan resentido, Murtagh. Murtagh sigue y sigue. Que por tu culpa Ellen pasó por un test infernal. Ahora la perdiste, pero por lo menos estás salvo con Malcolm. Dicho esto, Murtagh va a contarle a Simon que el Conde de Mar tiene un invitado sorpresa para la reunión, pero nadie sabe quién es. ¿Que están juntando dinero para los Estuardo? Que no sé, pero los jefes de todos los clanes más influyentes están acá. Queda otra vuelta y contame todo lo que veas. Mientras tanto, Henry ve a Julia. ¡Vamos! Al toque se acerca para hablar con ella y conoce al pequeño William. Todo muy lindo, todo muy lindo. Hasta que aparece Simon. ¡No! Que el señor admiraba a nuestro hijo. Escuchó sobre la profecía, ¿no es cierto? Que claro. Y sí, gente, sin poder preguntarle nada a Julia, el pobre Henry se entera que ella está casada con Simon y que Simon piensa que el bebé es suyo. Durísimo. Simon y Julia se alejan y Henry se queda recontra recalculando. Brian lo ve, pero no se acerca porque llegan Book y el tío Grant. ¡Maldita sea! Y cuando Harry está yendo con ellos hacia el castillo, Sima sale de la carpa burdel y lo ve a lo lejos. La odio. Seguimos en el hall de castillo, pero antes, si están disfrutando este video, suscríbanse al canal, que eso me ayuda un montón. Y si quieren ayudarme aún más, pueden dejar su donación acá abajo, así puedo contratar a más gente que edite todos los videos que quiero hacer y no me da el tiempo. Ahora sí, seguimos en el hall de castillo. El Conde de Mar reunió a todos los jefes de clanes para presentarles a su invitado sorpresa, Rob Roy McGregor. Sí, gente, el Conde de Mar está usando el Tinchal como excusa para juntar apoyo para la causa jacobita. Que los ingleses persiguieron a mi familia y a mi clan por siglos, y lo mismo le va a pasar a ustedes porque... Bla, 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 bla. Que tenemos que restaurar al verdadero rey ya mismo. Yo apoyo a los Estuardo. ¡Que sí! Y mientras Rob Roy habla, Gollum mira con cara de ojete. Dougal escucha exultante. Malcolm no sabe dónde esconderse. Y Simon ya se imagina a su hijo sentado en el trono. Vamos a calmarnos un poquito. Que hoy vamos a disfrutar de los juegos y mañana de la cacería. Pero después nos vamos a reunir para votar a favor o en contra de la causa. Es todo un tema, hermano. Terminan los discursos y todos se quedan charlando. Algunos jefes de clan cuestionan el doble liderazgo de Gollum y Dougal, pero el tío Grant y Malcolm los defienden. Simon se acerca al Conde de Mar para hablar de su hijo y la profecía. Espera. Primero
Primero recordemos que Simon no tiene ni idea que Ellen pasó la prueba de virginidad. Cree que los Mackenzie quedaron arruinados y que los Grant están en deuda con él. Pero Ni bien el tío Grant lo ve, se pudre todo. Que callate, Fraser, sos un mentiroso. Madre mía, aquí se va a montar una. Que les hice un favor contándole sobre la zorrita Mackenzie. Que su pureza fue probada. Que eso es imposible, lo hubiera escuchado. Que nadie te lo dijo porque todos te detestan. Sos una sabandija que vive en un mundo de fantasía. Nadie en su sano juicio querría un heredero al trono fruto de tu semilla podrida. Simon se va a la goma totalmente humillado. Y bien merecido se lo tenía. Me parece justo, está bien. Los problemas siguen cuando Rob Roy se acerca a los Mackenzie para preguntar por el cofre de dinero que Dougal le prometió. Que desapareció durante la redada en Castle Nerd, que después hablamos. Al horno. ¿Que de qué dinero hablaba? Que le iba a dar un poco de la dote de Ellen. Ned se agarra la cabeza mientras Colum lo putea a Dougal de arriba abajo por tomar decisiones sin siquiera consultarle. Que no soy un nene, que soy el líder del clan, boludo. Ya, hola. Ned les pide a los dos que se calmen, pero Colum está desencajado. Que no puedo confiar en vos, sos un egoísta y no te importa el clan. ¿Qué otra cosa me estás ocultando? ¿Qué, Gloop? Nos vamos a otra de las carpas. Murdoch observa un baile con espadas hasta que la ve a Ellen y después a Brian mirando a Ellen. Basta. Los tortolitos cruzan miradas a lo lejos y después se van acercando como quien no quiere la cosa, hasta estar uno al lado del otro. Hay que tener mucho cuidado. Cuidado las pelotas, al toque se están acariciando las manos, se miran con ganas de darse y Brian se acerca para susurrarle que la ama. aguántense. Por suerte Ellen se da cuenta que Ned la está buscando y le pone fin al chingui chingui de manitos. Que nos vemos más tarde en la vieja iglesia. Brian sonríe y Ellen acompaña a Ned a la carpa familiar, donde se está por pudrir todo. ¿Por qué? Porque Dougal le contó a Colum lo de Ellen y Brian. No. Que me traicionaste, que no respondo a vos, sino a mi líder, chau. Colum y Ellen se quedan a solas y al toque empiezan a los gritos. Que voy a matar a ese bastardo. Que si lastimás a Brian cuando me case con Malcolm me voy a asegurar que el clan Grant te quite todo su apoyo. Jaque mate, Colum retrocede pero no del todo. Que prometeme que no vas a ver más a Brian Fraser. Que primero asegúrame que no lo vas a lastimar, ni vos ni nadie. Que desde este momento te juro que no voy a lastimar a Brian, ni voy a mandar a nadie a que lo lastime. Que ok entonces. ¡Ay, no! Mientras tanto, Henry y Brian se encuentran de casualidad. Que tenés que saber que Julia nunca dejó de buscarte. Su casamiento con mi padre no es lo que parece. Que contame todo. Al mismo tiempo, Ellen y Julia charlan en la carpa del círculo de costura. Julia le cuenta que se vio forzada a casarse con Simon, aunque ya estaba casada con Henry, que es el verdadero amor de su vida. Que cómo aguantás estar con Lobat si amás a Henry. Que es horrible, pero a veces tenemos que sacrificarnos para proteger a la gente que amamos. Cierra la boca. Basta, Julia, porque ya Ellen está pensando en casarse con Malcolm para salvar a Brian. Por favor, no lo hagas, no lo hagas. Sí, gente, lo va a hacer. Ellen va a reunirse con Brian, decidida a romperle el corazón en 1000 pedazos. Que no podemos estar más juntos. Que vamos a encontrar la manera. Que no tenés un peso, ni tierras a tu nombre, y sos el bastardo de un hombre sin moral. Me sedujiste por un momento, pero cambié de opinión. Un puñal en el corazón. Brian se niega a creerle, le vuelve a decir que la ama y que sus corazones laten el uno por el otro. Que se terminó, chau. Que sé que me amás. Claro que sí. Pero Ellen miente. Que no te amo y tal vez nunca te amé. Ellen se va corriendo a llorar en soledad y Brian se queda totalmente conmocionado. Y la cosa no termina acá. Porque Brian hoy se va a recibir de punching bag. Ni bien entra en la carpa de los Fraser, Simon descarga toda su ira sobre él. Que me trataron como basura por tu culpa. Sos débil y patético. Ni siquiera sabés cómo garcharte bien a una mujer. Fuiste incapaz de arruinar a la zorrita Mackenzie. Que basta, hombre perverso. Que soltame. Balog lo tumba al piso a Brian y después Simon le pega un par de patadas. Mientras Murdoch observa cómo su primo es castigado física y verbalmente. Que ya no sos más mi hijo. Que me alegro. Chau. ¿Eso fue brutal? Corte a Henry contándole a Ned que los Grant lo engañaron, haciéndole pensar que su esposa y bebé habían muerto. Que Julie y mi hijo están acá, necesito tu ayuda para escapar con ellos. Ned le sugiere que aproveche el momento de la cacería cuando todos van a estar distraídos. Y antes de irse, Henry le pide un último favor, que le entregue un mensaje a Julia citándole en la orilla del río durante la cacería. A ver qué pasa. Al día siguiente empieza el famoso Tinchal. Malcolm le promete a Ellen conseguirle alguna pluma de urogallo para decorar un sombrero. Murdoch toma el lugar de Brian al lado de Simon y Brian es relegado al rol de traer la presa hacia los demás, haciendo ruido con un palo y un escudo. Y de golpe... ¡Chufulí, chufulí! ¿Qué está pasando? ¡Los Galuglas están tratando de matar a Brian, gente! Brian corre por su vida, los mercenarios lo persiguen tirando más flechazos y Murdoch lo tumba al piso para salvarlo. ¡Sí, vamos! Murdoch y Brian se esconden al costado de un barranco hasta que los mercenarios pasan de largo. Que pensé que me odiabas, que si alguien te va a matar voy a ser yo.
Al final Murdoch lo ayuda a escapar a caballo y todos nos quedamos pensando ¿quién contrató a los Gallowglass? Dímelo ya, quiero saber. Simon no pagaría por matar a su hijo, así que lo descartamos. El tío Grant tiene dinero y podría querer matarle al bastardo de Simon para castigarlo, pero creo que el culpable más obvio es Gollum. ¿Cómo? Yo creo que cuando le prometió a Ellen que desde ese momento no iba a lastimar a Brian, ya había mandado a Dougal a contratar a los Gallowglass antes de hablar con ella. Wow. Mientras tanto, Julie y Henry se encuentran a orillas del río. Julie empieza a disculparse, pero Henry le dice que ya habló con Brian y entiende todo. Al toque los interrumpe la nodriza de William, que se acerca junto a Balok. Que nos vemos en Castle Leathers. Te dejo unas marcas en el árbol cerca de la pared. ¿Qué? Escápense ahora, que Henry le pegue un buen pedazo a Balok y chau. No tiene sentido que vuelvan a Castle Leathers. No lo entiendo, socorro. Y lo peor de todo es que la desgraciada de Sima escuchó toda la charla. ¡Me quiero morir! Seguimos con la votación. Más de la mitad de la sala se pronuncia a favor de restaurar un rey Estuardo al trono. Malcolm duda y el tío Grant responde por él, dándole su apoyo a la causa. Gollum y Dougal se miran, pero no sabemos qué votan. Y después el conde de Mar alza la bandera jacobita y pronuncia a Jacobo Estuardo, padre de Carlos, como rey de Escocia, Inglaterra, Gales e Irlanda. Todo eso. Así empezó la rebelión jacobita de 1715, con el pésimo augurio de que se cae la punta del mástil en plena ceremonia. Pero todos los que vimos a Blunder ya sabemos que esto va a fracasar. Obvio. En las escenas finales del episodio, Malcolm discute con su tío porque apoyó a los jacobitas sin consultarle, y después la acompaña a Ellen hasta el carruaje de los Mackenzie, donde le espera Gollum con cara de yo no fui. Y listo, ahí como me gusta el universo Blunder. Y atención, que el final de temporada es en 2 semanas. No, ¿por qué? Gracias gente por el aguante, no se olviden de suscribirse, darle un me gusta al video y dejar un comentario abajo, así charlamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor, nos vemos pronto.